Hola y bienvenidas a esta semana en Yuriyana Club, donde vemos un poco qué es lo que hemos tenido y qué es lo que se viene. Y bueno, obviamente me acompaña nuestra cofundadora Irma Alarcón. Hola Irma, ¿cómo estás? Hola Úrsula, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estamos esta semana? Aquí, comenzando casi la última semana de este primer semestre que se nos ha pasado volando. Y bueno, Increíble, sí, increíble. Bueno, increíble. y para ti el invierno ya arrancó el 21, este fin de semana, y Este para 20. nosotros en el hemisferio norte el verano. Ay, Y sí. además de eso, hay que decir que ya estamos entrando al final de nuestra primera exploración, nuestro primer mes de exploración alrededor del tema de la sexualidad femenina. Increíble, ya estamos entrando a nuestro cuarto episodio, que es precisamente este jueves, pero hablemos un poco de lo que tuvimos la semana pasada, Ah, que sí. tuvimos con nosotras, por supuesto, a la psicoterapeuta y sexóloga mexicana, además, Ana María Arisi. Entonces, bueno, y una de las cosas que hablamos es cómo construir confianza con nuestros hijos desde la preadolescencia, precisamente porque el tema de la sexualidad y todo lo que tiene que ver con el cuerpo es algo tan importante. Y obviamente tú, Irma, también como mamá, tienes que haberte sentido Mm, identificada con alguna de las sí. cosas que nos decía Ana María. Sí, yo creo que el tocar estos temas de sexualidad con los hijos desde pequeño, a mí me sorprendió porque ella dijo que inclusive desde la preadolescencia hay que conversar con los chicos. Honestamente, en mi caso lo he hecho ya por los 12 años, un poco tarde según lo que ella dijo, porque ella dijo desde los 8 o 9, y creo que es un tema bien importante que a veces no lo tomamos en cuenta como algo prioritario. En la actualidad estamos expuestas a cualquier cantidad de información con las redes sociales, que el chat, que los chicos publican todo. Entonces, sí creo que hoy es importante para evitarles que caigan en cualquier tipo de manipulación, de pornografía, de sexting y todos esos temas. Yo, O desinformación, porque si exacto, no obtienen la información de nosotros, de sus papás, obviamente la van a obtener, desafortunadamente además, de compañeros de colegio. Y sí, yo me acuerdo que yo, más o menos, entonces, ¿a qué hora fue, a qué edad tenía tu hijo cuando comenzaste a hablar de estos temas? 12, 13. Dos. Si yo debe haber sido como a los 8, quizá un poco antes, como a los 6, busqué un libro para niños y ese siempre es una buena, es una ayuda o es algo en lo que nos podemos apoyar, que es buscar esta literatura infantil muy suave, creo que era sobre las abejitas, no sé qué cosa era, pero era algo así como un cuento. Un cuento, no hablaba nada de género, por si acaso, para aquellas que eso les va inmediatamente a sacar roncha. No, no era una cuestión de género, era simplemente sobre, en este caso, era más como la procreación. Y ese fue el primer, ¿no? Cómo se hacen los hijitos, sin entrar a mucho detalle, porque siempre dicen que se le debe dar al niño tanto detalle como pide y nunca más, ¿no? Y nunca menos tampoco. Entonces el niño es como nuestra brújula, o la niña, no, por supuesto, ¿no? Es como nuestra brújula que nos va pintando el camino de alguna manera de cuánta información necesita. Y Sí. después ya lo continué con libros como para niños de 8 años y así sucesivamente. Pero hay ciertos temas, por ejemplo, que no son tan fáciles de tratar, como por ejemplo, te soy sincera, la masturbación, porque supongo que yo también tengo hijo hombre, varón, uno no quiere invadir esos espacios ni hacer de que la persona se sienta mal, ni avergonzada, ni mucho menos. Entonces, es un tema delicado porque es tan íntimo, ¿no? Sí, claro, totalmente. Y además que, bueno, en mi época o en nuestra época era tan diferente todo, ¿no? Es más, algo de las cosas que hay que aprender es que hay que llamar a cada parte de nuestro cuerpo por su nombre, cosa que normalmente en mi época no se hacía, ¿no? Inclusive yo me incluyo porque mi mamá me hablaba de mis partes genitales, no con el verdadero nombre que debe ser, sino ella le tenía una palabra específica, ¿no? Le Sí. decía
la cuca, ¿no? Me decía, y no sé, y yo desde chiquita ya sabía que era la cuca, obviamente, ¿no? Pero después ya tú vas aprendiendo y a los niñitos pues les dicen el pipilín, el pajarito, no sé cómo le dicen, ¿no? En el caso de mi hijo, Exacto. si yo le decía el pene, yo siempre le dije el pene, porque sí, eso de decir, ¿no? Por nombres, eso me lo comentó una amiga que es psicóloga, ¿no? Pero sí, hasta ahora, ¿no? Y en provincia creo que es más inclusive. Yo diría hasta ahora en realidad, ¿no? Y justamente alguien nos comentaba hoy que, es más, se ha puesto, se va poniendo, es que verdaderamente, dependiendo de la época, desafortunadamente, no hemos ido llamando las cosas por su nombre, sino que hemos ido inventando, reinventando y tomando prestado de otros lugares apodos, apodos Así es. precisamente para esas partes tan naturales del cuerpo, porque, por ejemplo, nosotros no tenemos que decir cuando hablamos de, qué sé yo, de nuestros ojos o nuestro pelo, nuestras manos, no necesitamos usar apodos o nombres para describirlos de una manera juguetona, no. Decimos, ay, me duele el ojo o me duele el oído, ¿no? Entonces, ¿por qué no tratar también de manera más natural los órganos genitales, o sea, la zona genital, las zonas erógenas, ¿no? Y no digo solamente los órganos genitales porque también, creo que lo hablábamos, Irma, también se incluyen los senos, ¿no? Que muchas veces Ujú. en algunos países de Latinoamérica se le dice las chichis o, en fin, distintos, pero pocas veces se le llama por su nombre y en la importancia de que se le llame por su nombre es uno, en mandar el mensaje, digamos el mensaje implícito de que todo el cuerpo es importante y todo el cuerpo es natural y por ende nuestra sexualidad también es parte natural de nuestro cuerpo y de nuestro ser, etcétera. Eso por un lado y por el otro porque no se infantiliza muchas veces al decirle chichis, pipilín, lo que fuera, dependiendo de lo que estemos hablando, estamos infantilizando ese órgano y claro, obviamente viene por distintos motivos sociales, pero al infantilizarlo, precisamente también no ayudamos a que se abran esas conversaciones tan importantes con nuestros hijos, ¿no? Claro, porque si vas a referirte a los genitales con una manera diferente, también Ujú, el niño piensa que no es algo de lo que pueda hablar. En exacto, cambio, si le vas diciendo cada cosa por su nombre y lo hablas sin ruborizarte, lo dices de manera natural, yo creo que eso también él lo va a sentir, él o ella lo va a sentir con más naturalidad para poder tener la confianza de contarte o de también tocar esos temas, ¿no? sí, Porque a veces también pasa, ¿no? Que los chivolos a veces se ponen medio rebeldes y a veces uno no sabe cómo manejar esas situaciones. Pero si tienes una buena relación con tu hija, con tu hijo, al final va a ser más simple de conversar al respecto, ¿no? Mi mamá, sí. por decir sí, yo recuerdo que sí me dijo, no recuerdo cuántos años tenía, pero sí me dijo algo que se me quedó bien grabado, ¿no? Me decía, tu cuerpo es tuyo, no puedes dejar que nadie te lo toque, Súper nada importante. más, eso me decía, tu cuerpo es tuyo y no permitas que nadie te lo toque. ¿Por qué? Porque en esa época yo me iba en bus, ¿no? Me iba y siempre me decía, tienes que tener cuidado en los buses, que nadie se te pegue. Yo Ujú, tenía creo 11 años o 12 años. eh, Y yo ni siquiera me percataba, pero como mi mamá me decía, entonces yo también ya me cuidaba, ¿no? Que nadie se me pegue mucho en los buses de claro. aquel entonces que ibas toda apretada. No existía metropolitano ni nada. Pero sí, me acuerdo de eso. Tu cuerpo es tuyo y no permite, nadie tiene que No, y tocar. eso se sigue dando desafortunadamente al día de hoy. Y no importa si es apretado o no, o sea, cuántos videos hay al día de hoy en distintos medios de transporte masivos, obviamente, donde de repente el transporte está vacío, pero generalmente es un hombre el que se para atrás de una mujer, generalmente muy joven además, Ujú. precisamente para ese roce con sus zonas erógenas, que es una Así. total agresión a la persona que no está consintiendo que le toquen ni que le rocen el cuerpo.
Entonces, creo que precisamente el llamarle a nuestro cuerpo, cada parte de nuestro cuerpo por su nombre, abre, como tú bien dices, espacios para esas conversaciones. Definitivamente, siendo niños y adolescentes, la persona es mucho más vulnerable, ¿no? Porque te puedes encontrar efectivamente con personas totalmente inescrupulosas que aprovechan esa interacción para, ya sea incluso para pornografía infantil. Entonces, tener conversaciones con nuestros hijos sobre temas tan importantes como el sexting, como la pornografía infantil, saber que en un momento uno de repente con una ilusión, etcétera, puede ceder a los pedidos de la otra persona y mandarle una foto, un desnudo, etcétera, tiene consecuencias, porque una vez que mandas tu foto prácticamente ya es del mundo, ya no hay manera de controlarla. Entonces, esos son definitivamente temas importantes y eso es algo de lo que Ana María nos dice también cómo abordar, cómo hablar, cómo encontrar espacios para hablar de cosas que a veces pueden ser no solamente incómodas, sino que nos da miedo, no, vamos a decir, traumar a nuestros hijos haciendo que tengan miedo de todo, ¿no? O que nos crean, pues, qué exagerada, o cómo lidiamos con eso. Ana María nos contesta eso, ¿no? Sí, pero sobre todo hay que tomar conciencia como padres de que tenemos que tocar estos temas, porque de alguna manera si queremos protegerlos, si queremos que ellos estén tranquilos, también es bueno darles esa seguridad, ¿no? Esa confianza que podemos hablar de todo un poco, a pesar que los temas sean de repente para nosotros, porque a veces para nosotros nos incomoda un poco, nos sentimos un poco cortas, pero son temas que sí tenemos que poner sobre la mesa. Y creo que en parte tiene que ver ese tabú que hay de que muchas veces no queremos ver a los padres como seres sexuales y por ende no queremos que nuestros hijos nos vean como seres sexuales. Entonces es como que simplemente por inmaculada concepción los Mm. creamos, pero no quieren saber que efectivamente somos seres sexuales también y por ende tenemos además más experiencia dentro de ese campo, obviamente, que nuestros hijos, por lo cual podemos compartir información y además de eso vemos las cosas ya de una manera más madura y creo que tener esas conversaciones es importante. Y algo de lo que mencionaba también, y si no lo han visto, las invitamos para que vean el episodio, nuevamente está en nuestro canal de YouTube, como todos nuestros episodios de Entre Amigas con Yuriyana Club. Lo que nos decía Ana María es que es importante también tener conversaciones sobre la autoexploración responsable, ¿no? Que cómo hablar del sexo y el placer a nuestros hijos de modo constructivo, cómo enseñarles además a establecer sus límites, algo tan importante, ¿no? Sí, claro. Ella mencionaba, ¿no? El no negociable era el que cada uno es dueño de su cuerpo y no permitir que nadie lo toque si él no autoriza. Eso era lo que ella mencionaba. Y sí, tal vez mi mamá no fue tan abierta para decirme los nombres de mi cuerpo por cómo deben de ser, como comenté hace unos minutos, pero ella sí siempre me decía, tu cuerpo es tuyo y nadie puede tocarlo. Porque yo viajaba Eso en es tan bus importante. y ella me explicaba, y la verdad que yo agradezco que ella me diga, porque si ella no me dijera, yo tal vez a veces cuando uno es chivola, pues está pensando en otra cosa y no te das cuenta, ¿no? Pueden ser que te estén aplastando y todo, pero si ella me dijo eso, ahora que cuando ya crecí me di cuenta de eso, pero cuando ella me lo dijo, yo tenía 11 años ni por aquí, no de, ya voy a tener cuidado, y sí tenía cuidado, pero sí es importante decirlo. Ella no me dijo por qué, pero simplemente me dijo, ten cuidado y cuando viajas en el bus tú sola también, que nadie se te acerque mucho, ni nada, cuídalo, nada Creo más. que es, o sea, obviamente vamos aprendiendo probablemente generación a generación, ¿no? Vamos tratando de hacer lo mejor que podemos. Aprendemos de la experiencia de nuestros padres, simplemente de cómo nos criaron, qué es lo que faltó, qué es lo que no faltó, para aplicarlo, idealmente cambiar, mejorar aquello que se puede mejorar con nuestros hijos, ¿no? Y definitivamente a la hora de hablar de algo tan importante como lo que te decía tu mamá, que tu cuerpo es tu cuerpo y ese es tu primer límite.
O sea, tu primera frontera de tu territorio que nadie puede invadir, tocar, hacer nada sin tu permiso, debe ser tu cuerpo. Y parte de eso, esa conversación es importantísima porque te lleva a otra que también tocamos en nuestra conversación que publicamos este jueves con Ana María, y que es que hay que saber cuánto derecho tenemos sobre nuestro cuerpo, porque muchas veces cuando hablamos de sexo y sexualidad, entra un factor que no debería entrar, pero que existe, que es el poder. Entonces, cuando dos personas que tienen el mismo nivel, vamos a decir, de poder, por decirlo, esa dinámica de poder está balanceada, no hay problema, porque las dos se unen de una manera en que es consensual. Y si no es consensual, como hay igualdad de poder, simplemente la otra dirá no quiero y se acabó. Pero cuando hay un desbalance de poder, y esto pasa muchas veces en el acoso sexual, incluso en los lugares de trabajo con personas adultas, imagínense con un niño o un adolescente que tiene menos herramientas para defenderse que un adulto, ¿no? En el trabajo puede ser un jefe con un empleado o una empleada. En el caso de niños y adolescentes, además que estadísticamente se sabe que la mayoría de los agresores sexuales son personas conocidas, muchas veces además miembros de la familia. Puede ser un tío, puede ser un maestro, puede ser un guía espiritual, una persona que tiene de alguna manera poder, influencia sobre ese niño o sobre ese adolescente, y hablar sobre esas dinámicas de poder. Y que aún dentro de esas dinámicas de poder hay mecanismos para poder evitar agresiones, evitar que se invada el espacio personal, el cuerpo del niño, del adolescente, es importante, ¿no? Y sí, puede ser un poco desagradable, pero es importante que entendamos desde niños y adolescentes por qué es importante. Uno, poder decir, no, esto no me gusta. Pero dos, saber que tenemos el apoyo de nuestros padres en caso algo suceda, ¿no? Y que no va a ser como, porque muchas veces, increíblemente, estas personas que tienen obviamente una enfermedad, que yo diría mental y emocional y espiritual, agreden sexualmente a una persona más indefensa, a su víctima. Muchas veces le dicen, bueno, y si no haces lo que yo te estoy pidiendo, vas a quedar mal, te voy a reprobar, una serie de amenazas en torno a ir en contra de, digamos, su calificación como estudiante, como familiar, como sobrino, lo que fuera. Es importante que nuestros hijos sepan que nadie va a poder cambiar la imagen y el amor, la imagen que tenemos de ellos y el amor que les tenemos, ¿no? Claro, y que estamos para apoyarlos, pase lo que pase, suceda lo que suceda, es mejor que tengan la confianza de contarnos, porque a veces se lo cuentan a un amigo y a veces la información no es igual. Un amigo que tiene la misma edad no va a tener la madurez como para explicarle todas las cosas. Sí, sí. Y otra cosa que hablamos con Ana María es, especialmente hoy en día, que se ha perdido un poco, hay que hablar incluso de enfermedades de transmisión sexual. Nuevamente, dependiendo de qué tanta información está preparada a recibir nuestro hijo, nuestra hija, dependiendo de su edad, pero son temas importantes. Hoy por hoy, que no hablamos casi ya del SIDA, el SIDA está creciendo. Así es. La transmisión de, bueno, obviamente comienza con el virus de inmunodeficiencia, ¿no? Está creciendo. Entonces, tenemos que hablar, y obviamente no queremos que se desarrolle ya el síndrome, el SIDA, pero esa transmisión del virus se está dando. ¿Por qué? Por el silencio. Entonces, una de las cosas que nos dice Ana María es que no puede haber silencio, que parte de nuestra responsabilidad es tener estas conversaciones y que hay maneras de tenerlas para que sean conversaciones que más bien afiancen nuestros lazos con nuestros hijos para generar esa confianza, ¿no? Sí, ella recomienda que desde muy pequeños comencemos a conversar con ellos y de una manera natural, para que a medida que el niño va creciendo, si tiene 8 o 9 años, puedas preguntarle si le gusta una niñita, si de repente le dio un beso a una niña y pasa, ¿no? Tengo mi sobrino que
que tiene 5 años creo, y una niñita en su kinder, le di un beso. Pero bueno, pero la idea es ir avanzando para que ellos lo vean como algo natural y nos comenten y poder guiarlos y sobre todo informarlos. Porque a veces ese temor por parte de nosotros de hablar, cómo hablar, hace que no le contemos o no le demos la información completa y ellos puedan estar desinformados. Sí, sí. Y bueno, si no han visto el episodio, por supuesto que las invitamos a que lo vean en nuestro canal de YouTube. Recuerden, Yuriyana Club. Y por supuesto también regálanos un like si es que así lo quieren. Compartan el contenido con otras mujeres maravillosas como ustedes. Y síganos por redes sociales. Sobre todo, compartan sus comentarios, sus opiniones y envíenos sus preguntas porque vamos a seguir teniendo este tipo de entrevistas y si no tenemos a la experta para responder o al experto para responder a la pregunta que ustedes tienen, créanme que los estaremos buscando para ustedes. Y bueno, esta semana, ¿a quién tenemos? Seguimos con nuestra exploración de sexualidad a lo largo del mes de junio y julio. Y vamos a hablar en esta ocasión, este jueves a las 8 de la noche, soltamos, como decimos en inglés, we drop the episode, vamos a soltar nuestro episodio de esta semana en Yuriyana Club con la psicóloga, coach y conferencista Marta Martínez Hidalgo, quien tiene una intersección muy interesante entre psicología y espiritualidad. ¿Y de qué hablamos? Hablamos de el origen cultural y religioso, de la culpa y la vergüenza que muchas veces, por algún motivo con el cual rodeamos el tema del sexo y la sexualidad, y que lleva incluso a que algunas mujeres no hayan experimentado el orgasmo, el placer a través de sus cuerpos, aún de adultas. Entonces, hablamos de sexualidad, espiritualidad, si son amigas, si son enemigas, si son aliadas. Hablamos de, muchas veces se dice de que en distintas religiones la sexualidad es solamente una vía para la reproducción, pero ¿qué significa entonces eso para mujeres que ya no están en edad de tener hijos? Básicamente les pusieron la cruz y dejaron de disfrutar y no es así, sabemos que no es así, no tiene por qué ser así. También nos habla un poco de eso. Creo que una de las cosas que más me gustan de Marta es que siempre nos recuerda que nuestro cuerpo no es pecado, nuestro cuerpo no es algo para rechazar, nuestro cuerpo es la vía por la cual experimentamos en todos los sentidos la vida misma. Y bueno, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de autoconocimiento y comunicación con la pareja, vamos a hablar de un tema bastante controversial, si la masturbación es una herramienta de autodescubrimiento o quizá una desconexión o que lleva a la desconexión con nuestra pareja. Bueno, en fin, va a estar muy interesante, las invitamos este jueves para que lo vean. No sé, Irma, si quieres agregar algo. Bueno, que no se pierdan el episodio de este jueves con Marta y que sigan siguiéndonos, valga la redundancia, porque vamos a tener por ahí sorpresas. ¿Y el próximo mes? Sí, el próximo mes. Tenemos una enorme, lo que quería decir es, el próximo mes les tenemos una tremenda sorpresa que les queremos compartir con mucho entusiasmo además, ¿no? Así es, porque creo que es momento de seguir explorándonos. Exacto. Bueno, nada, tengan una linda semana y nosotras nos estamos viendo pronto. Así es, hasta pronto.